amigos y familia de Grace Followers, es un gran honor poder estar aquí con ustedes y compartir estos minutos. Muchas gracias a los pastores John Walters y Miri Beristain por la invitación. Y hoy vamos a tocar un tema importantísimo que es la identidad. Mi nombre es Rodrigo Palmer y les saludo desde acá, desde Villahermosa, Tabasco, México, de la iglesia NGI Global. Y creo que este tema de la identidad es importantísimo para todo ser humano. Todos tenemos ciertas necesidades, no deseos, necesidades que tienen que ser suplidas. Una es la necesidad del sentido de propósito, y esa es la razón, el por qué hacemos las cosas. El sentido de valor, y es que haríamos lo que fuera para sentir que alguien nos está valorando. El sentido de significancia, y eso es más profundo de lo que suena, porque muchas veces a cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, tiene todo que ver con nuestra identidad, y eso es una necesidad profunda. Tenemos ese sentido de importancia, queremos que los demás de alguna forma sepamos que existimos. No hay nada más feo que ser ignorado, y creo que todo mundo en algún punto en nuestra vida hemos experimentado el sentirnos ignorados o rechazados por otra persona. Valga la redundancia, el sentido de que nuestra vida tenga sentido. Siempre por dentro nos formulamos la pregunta de que hay algo más. Con lo que tenemos, con lo que hacemos, hay algo más. Y eso es que necesitamos que lo que estamos haciendo tenga sentido. Igual tenemos la necesidad de ese sentido de realización. Es por eso que nos gusta pagar nuestras cuentas, nos gusta acabar nuestra carrera, nos gusta desbloquear ese siguiente nivel en el juego que tenemos en nuestro celular, porque queremos sentirnos realizados. Y también hay una necesidad de un sentido de poder. Sí, he descubierto que todos necesitamos sentir que tenemos un poder personal. Y esto no es en una área torcida, sino es el poder de poder controlar nuestras circunstancias a nuestro alrededor. Es por eso que cuando viene y toca nuestra puerta una enfermedad como el cáncer, como la diabetes, quizá como el COVID, sentimos que caemos y desfallecemos porque no podemos controlar nuestras circunstancias. Y por último tenemos esta necesidad del sentido de pertenencia. Y esto tiene que ver con la identidad, que pertenecemos a alguien o a algo. Necesitamos identidad. Y hoy quiero compartir desde este tópico de quiénes somos en Jesús, quiénes éramos antes en el pecado y quiénes somos ahora en Jesús, porque creo rotundamente que todos tenemos esta necesidad de la identidad. Afortunadamente la palabra de Dios enseña acerca de esto. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 nos va a mencionar la Escritura ciertos aspectos de nuestra identidad en Cristo que hacen la comparación a lo que éramos antes en el pecado y lo que ahora somos en Dios. La Biblia dice lo siguiente: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Y quiero iniciar esto hablando de que primeramente muchos de nosotros, si no que todos, el enemigo nos ha robado la identidad. El robo de identidad es algo que sucede hoy en día en lo natural, en la parte digital, pero también sucede en lo espiritual. Hace unos 12 o 13 años, de hecho en Atlanta, Georgia, un hombre apareció atrás de un 7-Eleven, golpeado, lo llevaron al hospital y se dieron cuenta que había sufrido una amnesia total. No recordaba quién era, cómo se llamaba, de dónde venía. El FBI llevó una investigación, sacaron sus huellas, muestras de ADN y no lograron dar quién era. De hecho, el Dr. Phil sacó un programa con él para poder ayudarlo a recuperar sus recuerdos, pero fue imposible. El gobierno le puso una enfermera llamada Caitlin que por todos estos años ha tratado de ayudarlo a recuperar su identidad y no ha sido posible. Imagínate que ese hombre fuéramos nosotros. Qué experiencia tan aterradora. Perder toda nuestra identidad y no saber quiénes somos. Bueno, por más feo que se escuche eso, muchos hoy espiritualmente estamos así.
El enemigo ha robado nuestra identidad y ha querido hacer lo mismo en nuestras vidas. Porque amigos, nuestra identidad está bajo una guerra espiritual. Entendemos que Satanás es nuestro adversario y está vencido. Y él no es enemigo de Dios porque no ocupa ese lugar, ese ranking para poder enfrentársele a Dios, pero sí es nuestro adversario. Y Satanás no puede crear nada, pero sí lo puede robar, puede destruirlo, puede pervertirlo, puede tergiversarlo. Y eso es lo que ha hecho en nuestras vidas con nuestra identidad. Y como Satanás tampoco puede herir a Dios, lo que sí puede hacer es herir a sus hijos. Y al herir a sus hijos, obviamente causa cierto dolor en Dios, porque Dios nos ama. Satanás lo que quiere hacer es mantenernos en ignorancia, que no conozcamos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, que no tengamos identidad en Dios, o distorsionarla y cambiarla. Y para eso Él utiliza ciertas herramientas que están en nuestro día a día. Y esos son nuestros problemas. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido experiencias de vida? Pero muchas veces nos equivocamos y nos definimos a través de nuestros problemas y nos definimos a través de nuestras experiencias de vida. Él utiliza un bisturí increíblemente horrible que se llama heridas y dolor. Y muchas veces las causa profundamente. Y hoy en día muchos de nosotros nos definimos por nuestras heridas y por el dolor que hemos pasado en nuestra vida. Otra herramienta que Satanás utiliza a menudo es la opinión de los demás, lo que la gente diga o el qué dirán de las personas. Eso muchas personas viven basados en la opinión de los demás y forman su identidad en eso. Y eso es una herramienta del enemigo a nuestras vidas. La cultura, el mundo, inclusive la misma iglesia a veces es usada por el enemigo. Sí, yo sé que eso suena súper fuerte para definir la identidad de alguien, pero quiero decirte, no hay organización, no hay cultura, no hay iglesia que defina la identidad de alguien. El único que la puede definir correctamente es Jesús, es Dios, es su palabra, porque esto genera comparación entre una y otras personas. Es por eso que Satanás utiliza los pensamientos sugeridos a nuestra mente para poder formar nuestra identidad. Cuando Dios sugiere algo a nuestra mente, le llamamos inspiración. Wow, Dios nos dice algo, lo ponemos por práctica y cambiamos. Cuando Satanás sugiere algo a nuestra mente, a eso le llamamos tentación. Es donde tenemos que decidir, ¿está bien o está mal? Cuando nosotros sugerimos algo a nuestra mente, se llama imaginación. Satanás utiliza pensamientos sugeridos, incorrectos, salpicados con la mentira para que nosotros formemos una identidad incorrecta. Nuestros sentimientos son terribles para poder ver la verdad. Es por eso que tenemos que ir a la palabra. ¿Por qué es importante conocer nuestra identidad? Porque esto es esencial, es crítico para nosotros. Nuestra vida, para que sea una buena vida, se va a determinar de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y la lente correcta para hacerlo es la palabra de Dios. Desconocer nuestra identidad, por otro lado, nos va a llevar a una frustración segura. Nos va a llevar a un fracaso continuo y a dolores inexplicables. Hay una crisis de identidad hoy en día. Hoy muchas personas proclaman que se perciben de una forma que ni siquiera Dios los creó. Hombres que se perciben como mujeres, mujeres que se perciben como hombres y hasta seres humanos que se perciben como animales. Hay una crisis de identidad en el mundo, pero hoy vamos a conocer cuál es nuestra identidad en Jesús. ¿Cómo conocer nuestra identidad? Es una pregunta increíble y me encanta porque yo sé que todos ustedes tienen el corazón abierto a Dios y que sabemos que lo que Dios habla a través de sus siervos lo recibimos, pero me encanta igual poder ver gente que a lo largo de la historia han hecho algo y han contribuido a la humanidad. Me encanta un filósofo matemático llamado Blaise Pascal que vive en los 1600 y él hizo esta declaración: no solo conocemos a Dios a través de Jesucristo, sino que nos conocemos a nosotros mismos también a través de Jesucristo. La forma de conocer nuestra identidad solo va a ser en Jesucristo. La Biblia menciona más de 140 veces la frase en Cristo y nos deja ver 35 aspectos de nuestra identidad.
Hoy por cosas del tiempo no puedo tocar esos 35 aspectos, pero recuerdo que una vez estuve aplicando para el Global Entry allá en los Estados Unidos para ya no tener que mostrar pasaporte y visa y entrar al país. Y esa forma de aplicar es una entrevista 1 a 1 y te toman 5 huellas dactilares, no una, te toman de todos los dedos. Me encanta esa analogía porque hoy en la palabra vamos a ver 5 huellas dactilares de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Jesús? Y esto nos va a ayudar a hacer un comparativo de un antes y un después. Y vamos a leer una vez más este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. La primera huella digital de nuestra identidad en Cristo es que somos completamente aceptados. Las heridas más profundas que el ser humano sufre no son de un accidente en un auto, son las heridas del rechazo. Creo que todos de alguna forma hemos sido rechazados. Y el ser humano automáticamente quiere sanar esas heridas siendo aceptado, pero por otras personas. Y está ese dicho que un clavo saca otro clavo, pero eso normalmente no sucede porque no funciona así nuestra alma. Recordemos que una de las cosas que son nuestras necesidades y de mayor importancia en el ser humano es ese sentido de pertenencia. Y queremos ser aceptados no por cualquier persona, queremos ser aceptados por la gente que nos importa y por la gente que admiramos y por la gente que amamos. El ser aceptado tiene una influencia total en nuestra vida. Va a depender de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, inclusive nuestra ubicación geográfica, donde vivimos. Haríamos lo que fuera por sentirnos aceptados. El dolor de no ser aceptado, el dolor de ser rechazado, es algo terrible. ¿Cuántos han aplicado para una universidad y aceptan a todos menos a ti? ¿Cuántos han aplicado para poder ser parte de un equipo deportivo y aceptaron a todos menos a ti? ¿Cuántos te gustó una persona físicamente? Hiciste tu lucha y te rechazó. Eso duele. Eso genera algo terrible en nuestro ser interior. Ser aceptado hace mucho por nuestra estima. Pero tengo una noticia. El Dios que creó el cielo y la tierra, por Él nosotros fuimos aceptados, fuimos escogidos, fuimos elegidos. Somos aceptados por Dios. ¿Por qué razón? Porque Él nos eligió antes de todo. La Biblia dice en Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Quiero decirte, antes que las personas te rechazaron, Dios ya te había aceptado completamente. Jesús fue el que nos hizo aceptables. La Biblia enseña en Tito capítulo 3 verso 7. Jesús nos trató mucho mejor de lo que merecemos. Nos hizo aceptables para Dios y nos dio la esperanza de la vida eterna. No somos aceptados por nuestros desempeños, por nuestras obras, porque somos cool. No, fuimos aceptados porque Jesús nos hizo aceptables y Dios nos aceptó desde antes de la creación del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tú y yo somos aceptados completamente. Esto es un regalo de Dios. La segunda huella digital de nuestra identidad es que somos extremadamente valiosos. Sí, la Biblia dice que nuestra vida tiene un precio exageradamente alto. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gustan mucho los sneakers, me gustan mucho los tenis y los instrumentos musicales. Y cuando los voy a buscar en internet, por lo general los mejores siempre son usados. Y cuando van a venderlos, tienen ciertas categorías. Algunos están en un estado aceptable, bueno, excelente. Y hay una categoría que se llama mint. Y eso significa que están como nuevos. Y eso le da mucho más valor a ese producto. Dios nos dice que somos aceptados. Ahí en nuestro versículo ancla en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, hay una parte que dice, somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Por qué es que somos valiosos? Tenemos que entender qué es lo que hace a algo valioso. Y eso tiene que ver a quién le pertenece.
Por ejemplo, regresamos a los tenis. Si ahí te encuentras en internet que de repente vendo unos tenis yo que le pertenecieron a Rodrigo Palmer, pero abajo hay unos tenis que le pertenecieron a LeBron James, mi pregunta es, ¿cuáles te gustarían tener? Lo más seguro es que te gustaría tener los de LeBron James, pero te vas a dar cuenta que esos tenis, los míos quizás pueden valer $200, pero los de LeBron James van a costar $30,000. ¿Por qué? Porque los usó LeBron James. Quizá la producción de esos tenis costaron $100, pero por el simple hecho que él los usó, le da un valor extremadamente alto. Así es cuando le servimos a Dios. Cuando le servimos a Dios, Dios nos usa. Y si Dios nos usa, nos da un valor extremadamente alto porque le pertenecemos a Él. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti, para que seas su tesoro especial. Así que le pertenecemos a Dios, por eso nos hace extremadamente valiosos. Y también Dios es nuestro Padre. Tenemos que entender que todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los que aceptamos a Jesús, la Biblia nos dice en Juan 1:12 que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y Dios tiene cuidado de su familia y nos valora muchísimo. En Lucas 12:24 la Biblia dice, miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Dios cuida de su familia y la valora extremadamente. También tenemos que entender que Jesucristo pagó con su vida por nosotros. Somos valorados extremadamente súper altos porque Jesús pagó con su vida. Jesús no murió por basura. Jesús murió por personas que valen muchísimo. La Biblia enseña en 1 Corintios 7:23, Dios pagó un alto precio por ustedes. Así ustedes le pertenecen y son valiosos. El valor de algo depende por cuánto alguien está dispuesto a pagar por ese artículo, por ese producto. Jesús pagó con su vida. Jesús pagó en la cruz. Jesús dijo, yo prefiero morir que vivir sin ellos. El precio que Jesús pagó por nosotros es altísimo, nadie más lo pudo haber pagado y por eso somos extremadamente valorados. Toda la gente que te ha dicho que no vales, que no sirves, que no puedes hacer las cosas, están totalmente equivocados porque Dios dice lo contrario y dice que somos extremadamente valorados. La tercera huella digital de nuestra identidad, según la palabra, es que somos amados eternamente. Sí, somos amados eternamente. La Escritura nos enseña, en 1 de Pedro 2:10, hay una frase que dice, ahora son pueblo de Dios. Y esto trae implicaciones profundas. Déjame te lo explico. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en familia de Dios. Y yo no sé si ustedes tienen algún familiar incómodo, una tía, un primo, un tío que quizá hace cosas que no estamos muy orgullosos de que las hagan. Y cuando los mencionan, a veces hasta decimos, yo no conozco a esta persona. Nos avergonzamos de ciertos familiares por lo que hacen, por lo que son. Dios no es así con nosotros. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, verso 11, por tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tenemos un hermano mayor y ese hermano mayor se llama Jesucristo y no se avergüenza de nosotros como su familia. La Biblia dice en Jeremías 31:3, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable, te acerqué a mí. Verás, nosotros decimos que amamos a nuestros seres queridos, pero no los amamos como Dios nos ama a nosotros. El amor de Dios es muy diferente. Y tiene dos aspectos. El amor de Dios es incondicional. Eso significa que no nos ama porque hagamos algo, o porque lo dejemos de hacer, o porque seamos de cierta manera. No, Dios nos ama como nos ama, no importa qué seamos y qué es lo que hagamos. Y el amor de Dios, como es inagotable, es consistente. Es decir, siempre vamos a encontrar el mismo amor en Él. Nosotros somos impredecibles. Podemos amar a alguien, pero a veces nuestro humor está de cierta manera. Y cuando se acercan no saben si los vamos a abrazar o los vamos a alejar. Con Dios
siempre nosotros vamos a poder acercarnos y su amor es incondicional y su amor es consistente. ¿Por qué? Porque Él es amor. Por eso somos amados eternamente. El Salmo 105 dice, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Somos amados eternamente. Y número 4, somos absolutamente perdonados. Eso es importantísimo que todo ser humano lo entendamos porque va a definir nuestra identidad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 10, una vez más nuestro verso ancla, tiene una parte que dice, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que recibimos su perdón. Significa que a Dios no le espanta la maldad que tenemos. A Dios no le espanta el pecado que cometemos. Él de hecho sabe lo que somos capaces de hacer y aún así decidió perdonarnos absolutamente. Si Dios tuviera redes sociales, jamás haría un tweet que diría, wow, no lo vi venir. Oh my God, I'm surprised. Jamás Dios haría un post de esa manera, porque a Dios no le espanta ni le alerta cuál es nuestro pecado y nuestra maldad. Él decidió perdonarnos absolutamente. A nosotros nos cuesta trabajo entenderlo así, porque nosotros no perdonamos de esa manera, aunque sabemos que lo dice la Biblia, aunque sabemos que es un principio de Dios. Cada vez que nosotros decimos te perdono, en una cajita guardamos esa ofensa para después, porque quizá en una plática, en una pelea podemos sacarlo y tirárselo en la cara a una persona. Así es como nosotros perdonamos de una manera, pero Dios no es así. Dios nos perdona absolutamente. Y con esto no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar, o que eso es una supergracia, o que salvo siempre salvo. Estoy diciendo que el pecado tiene consecuencias, la paga del pecado es muerte. Pero Dios decidió perdonarnos a nosotros absolutamente, sin importar qué pecado hayamos cometido, porque Dios no nos castiga. Nosotros pensamos por culpabilidad que Dios castiga constantemente el pecado que estamos haciendo y no es así. Esta culpa no puede seguir viviendo en nuestra vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dios nos perdona por dos razones. Nos perdona primeramente porque es su naturaleza perdonar. La Biblia dice en Isaías 43, 25, yo solo, Dios hablando, borraré tus pecados por amor a mí. Yo nunca volveré a pensar en ellos. Dios no nos perdona porque no los merezcamos, porque no los ganamos. Dios nos perdona absolutamente porque así es Él. Es su naturaleza. Y Dios nos perdona porque Jesús pagó por nuestros pecados. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Queremos ver cuál es nuestra identidad? Volteamos a ver a la cruz. En la cruz podemos ver cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos acepta, cuánto Dios nos valora y qué tanto Él nos perdonó. Ahí podemos ver que somos completamente aceptados, extremadamente valiosos, amados eternamente y absolutamente perdonados. Y por último, somos totalmente capaces. Sí, no somos incompetentes, no somos personas que no podemos hacer algo. Y eso es lo que me encanta de la identidad que Dios nos da, que es muy diferente a lo que éramos en el pecado. Ahí en Primera de Pedro 2:9 hay una parte que dice, son sacerdotes del Rey. Y más adelante dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. La Biblia dice que somos sacerdotes, y eso suena medio raro porque tenemos en nuestra mente la imagen de un sacerdote. Pero ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote conecta a una persona con Dios y a Dios con la persona. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es la figura de un líder que sirve a los demás. Y esto es importantísimo, porque el liderazgo de servicio entonces es nuestra identidad. En Hechos 26, 18, la Escritura dice, para que le abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar
entre el pueblo de Dios. Esta es nuestra identidad, que somos capaces de servir a los demás, diciéndoles lo que Dios puede hacer en ellos. Hoy el enemigo nos ha engañado diciéndonos que no podemos servir, que no podemos ayudar a los demás, que no podemos dar de nuestro tiempo para el beneficio de otras personas, y no queremos aceptar ese lugar del liderazgo que Dios nos ha dado. Pero sí podemos ser capaces para servirle a Dios y para servirle a los demás. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 5 y 6 dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Todas esas inseguridades, todos esos temores en nuestra mente hoy se tienen que ir, porque Dios nos capacitó. Dios nos hizo aptos para poder servirle a Él y para poder servirle a los demás. Todas esas inseguridades que nos atacan, esos temores, hoy se van a ir en el nombre de Jesús, porque nuestra identidad en Cristo es que somos totalmente capaces. Quiero decirles, la persona que hoy les habla es una persona que está diagnosticado con dislexia. No podía hablar en público, no podía escribir, no podía leer de cierta manera. Pero yo entendí lo que la Biblia dice en Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. ¿Sabías tú que el primer momento en tu vida que te rechazaron, te marcaron de cierta manera para que tú empezaras a decir, no puedo? Y eso es un estudio que se hizo. Eso nos metió a una maldición de comparación y de inseguridad. ¿Cómo deshacemos esa maldición? Tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que declarar lo que Dios dice de nosotros. Y más importante, tenemos que caminar en lo que Dios dice de nosotros. Cuentan los estudios que nuestra identidad va a estar determinada por lo que la gente más importante para nosotros dice de nosotros. Si eso es verdad, ¿qué tal si ponemos a Dios como la persona más importante de nuestra vida? Así lo que Él diga de nosotros va a determinar nuestra identidad. Somos completamente aceptados, extremadamente valiosos. Somos amados eternamente, absolutamente perdonados y totalmente capaces. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la gente? ¿A lo que dijo nuestro pasado, nuestros amigos, nuestra familia o a Dios? Yo prefiero creer lo que Dios dice de mí. Comencemos a creer nuestra verdadera identidad. Y quiero hablarles, para terminar, cómo se puede hacer este proceso de retomando nuestra identidad. Número 1, para aplicarlo espiritualmente, este mensaje creo que te puede enseñar que quizá parte de tu identidad o completamente fue robada. Y esta enseñanza abre ese panorama espiritual. Lo segundo es que tenemos que ir con Dios y orar y decirle, Señor, mi identidad fue robada. Esa herida, ese abuso robó mi identidad. Yo quiero recuperarla. Lo tercero es que vas a tener que cerrar puertas y cosas que hacían que tú pretendieras algo que no eres. Lo cuarto es que tienes que cambiar tu mentalidad y tus declaraciones. Y por último, estar alerta, porque puede volver a pasar. ¿Por qué todo esto es importante? Porque Dios espera que trates a los demás como Él te trata a ti. Esto va a cambiar tu vida, va a cambiar tus relaciones, va a cambiar todo tu entorno y tu servicio a Dios. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos personas aceptadas, somos personas valoradas, amadas, perdonadas y capaces. El liderazgo de servicio es nuestra identidad. Eso es quienes somos en Cristo Jesús. Y quiero orar por ti para que hoy tu identidad sea afirmada. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro que sobre toda persona que está viendo este servicio, Señor, declaro que tu identidad queda totalmente impresa, sellada, Señor, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y declaramos que hoy somos lo que tú dices que nosotros somos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia de Grace Followers, les bendigo y espero que podamos caminar en nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Jesús y no lo que el pasado, lo que el pecado
decía que nosotros éramos. Les amo mucho, soy Rodrigo Palmer y que Dios me los bendiga muchísimo. Saludos.